Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones en este día para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la continuación de la clase anterior. El tema, estamos estudiando en Primera de Reyes que Salomón sucede a David en el trono, ¿verdad? Así que el énfasis de la clase, que Dios promociona a sus siervos. Dios es el que promociona a sus siervos y lo hace en sus tiempos y lo hace a su manera. El versículo principal, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que eso lo debemos tener presente, porque Dios siempre cumple su propósito en nuestras vidas. Aun cuando nosotros muchas veces no entendamos el propósito de Dios se cumple en nosotros. Bueno, estudiamos todo a partir del verso 1 de Primera de Reyes 2, lo pueden ir buscando ahí en sus Biblias, y nos quedamos en la parte, en el verso número 9 exactamente, donde David le dice a su hijo Salomón, le habla y le dice que también está contigo Simí, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín y que nació en Bahurín. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Mahanaim, pero después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. No lo perdones, eres lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. ¿Se acuerdan que? Ahí terminamos, ¿verdad? Y hablamos de si David debía o no darle semejante consejo a su hijo Salomón. Pero recuerden que muchos me decían ahí que sí, otros me decían que no, que debía quedarse solamente con la primera parte, que era como la parte más importante de que si él amaba y obedecía a Dios, todo le iba a ir bien, ¿verdad? Pero yo sí creo que esta última parte era importante también, ¿verdad? Porque recuérdense que Salomón no estaba tomando una herencia, y ya. Salomón estaba heredando un trono. Y eso era un cargo que no iba a ser nada fácil, ¿verdad? Ser rey del pueblo de Israel no iba a ser una tarea fácil, como no lo fue para David y no lo fue tampoco para Saúl. Entonces, dirigir a aquel pueblo, enseñarlo, tomar decisiones importantes, tomar decisiones políticas, de guerra, de conquistas de territorio, no iba a ser nada fácil para Salomón. Entonces, David, su padre y rey, le está diciendo, mira, ten cuidado de estas personas, ¿verdad? Y si es posible, mátalos. Recuérdense que no vaya a ser que ustedes ahora salgan de aquí diciendo, no, tenemos que matar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Para eso vino Jesús, para enseñarnos que el amor, va mucho más allá que la ley. La ley hay que cumplirla, pero nosotros ahora estamos bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios. Entonces, donde se nos enseña que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos, no matarlos con una muerte sangrienta. Pero ¿qué pasa? Como les decía, Salomón iba a ser el rey, y estas personas que habían sido enemigas de David, lógicamente que también podían levantarse en contra de Salomón. Entonces David le está advirtiendo y le está diciendo, mira, que le perdoné la vida, tú no se la perdones. Yo se la perdoné porque hice un juramento y cumplió con su juramento, pero ahora te toca a ti. Y le dijo, tú eres lo verdaderamente inteligente como para saber que no lo debes dejar con vida. ¿Por qué? Porque iba a ser una amenaza para su reino, como lo fue para David también, ¿verdad? Entonces, recuérdense que ellos no solamente eran reyes que se sentaban en un trono a dirigir, no, ellos tenían que tomar decisiones importantes, ellos tenían que pelear contra otras naciones para conquistar territorio, o sea que era una labor ardua lo que le venía a Salomón. Por eso el padre, pues, no solamente le da la clave del éxito, que es amar y obedecer a Dios y tener una relación con Dios, sino que también le dice, mira, de estas personas, tenlas en la mira, ¿verdad? No te
te descuides de ellas, porque son traicioneros, porque me hicieron mal, etcétera, etcétera. Así que estamos todos de acuerdo, creo que sí, en que era importante que David dejara todas las cartas sobre la mesa, que David dejara alertado a su hijo. Y nosotros, cuando queremos el bien para nuestros hijos o para alguien, lo alertamos también de situaciones peligrosas, o no. Si usted pasó por un camino que es peligroso y que es oscuro, y usted sabe que quizás un familiar suyo, un hijo, ¿verdad?, un amigo, una persona que usted le tiene estima, va a pasar por ahí, usted le dice, oye, ten cuidado, mira, porque allí de noche eso se pone peligroso, etcétera, etcétera. Pues era lo mismo que estaba haciendo David con su hijo, advirtiéndole de esas personas que podían dañar el reino, que podían dañar su integridad, quizás hasta física, ¿verdad? Porque este hombre del que le habla David, que fue un benjamita, también atentó contra David, lo apedreó, lo persiguió, ¿verdad? Así que también podía ser una amenaza para Salomón. Héctor, me estaba pidiendo la palabra. Sí, hay una situación aquí que nosotros no ponemos casi mucha atención, y es que en los planes de Dios no había cabida para el asesinato ni nada de eso, en los planes de Dios. Por eso cuando Jesús viene, que cumple con la ley, cumple con todos los estatutos de Dios, hay un cambio en el sistema de gobierno en todos los países, e inclusive en el de Roma, porque Roma hasta aquellos tiempos usaba la cruz y se burlaba de la gente que ponían en la cruz, e inclusive gente inocente los mataban en la cruz. ¿Okay? El hebreo tenía la capacidad, o no sé si la maldición, de usar la horca, el cadalso. El cadalso es simplemente un madero parado, la soga sube y baja con el lazo. Entonces ponen a la persona ahí y lo ahorcan. La persona que es ahorcada pierde la salvación inmediatamente que usa la soga para ahorcarlo. Por eso Jesús no podía ser muerto por los hebreos, por los judíos. Tenía que pasar por la ley romana. Así es. Entonces hubo un cambio ahí mundialmente. Jesús hizo un cambio mundialmente. Amén, así fue. Jesús vino a cambiar la historia, un antes y un después de Jesús, ¿verdad? Por eso no estamos bajo la ley, estamos y vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Aunque Jesús cumplió la ley, porque como él dijo, no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla. Jesús cumplió la ley, pero nos trajo también y nos entregó con su propia vida un modelo nuevo de amor y otra manera de vivir donde el amor es lo más importante. Bueno, vamos a pasar entonces en este mismo capítulo de Primera de Reyes 2, los versos del 10 al 12. Vamos a ver quién me los lee. Primera de Reyes 2, versos del 10 al 12. A ver qué sucedió después que David dio todo este discurso y todos estos consejos a su hijo Salomón. ¿Quién lo lee? Amén. ¿Quién lo lee? Vamos. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Amén. Fíjense ustedes. ¿Qué sucede? Lo que ya se estaba esperando, que David ya iba a morir. Estaba anciano, estaba débil, ¿verdad? Como hemos hablado en clases anteriores. Y sucedió lo que se estaba esperando, que David iba a morir. David muere y lo entierran, dice la palabra, en la tumba de sus antepasados, en la ciudad de David. Entonces, dijimos que él había sido rey de Israel durante 40 años. Y después de esto, ¿quién viene entonces a tomar el trono? Su hijo Salomón. Y fíjense ustedes cómo, hablando del énfasis de la clase de que es Dios quien promociona a sus siervos, nos damos cuenta que al final el que llega al trono, el que hereda el trono y el próximo rey de Israel fue Salomón.
Y Salomón, al igual que David, no se propuso llegar al trono. Ellos no lucharon con sus fuerzas por llegar al trono. Ellos no hicieron nada para llegar al trono. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios los escogió a ellos para ese puesto. A diferencia de quién, que hemos hablado en las clases, de Absalón y de Adonías, los hijos del rey David también. Ellos, a diferencia de David y Salomón, sí hicieron cosas para llegar al trono, sí planificaron cosas para llegar al trono, sí conspiraron hasta contra su propio padre para llegar al trono, pero llegaron, no pudieron llegar. ¿Por qué? Porque es Dios el que promociona a sus siervos. Es Dios el que te lleva a ese lugar donde quiere que tú estés por y para, por una razón y para algo. Entonces, mensaje y enseñanza sobre esto. Cuando Dios no abre la puerta, por mucho que la empujes, no vas a poder entrar. Porque es Dios el que hace las cosas, el que promociona a sus siervos, el que te llama para una labor, para un ministerio. Y si Dios no te llama, por mucho que tú empujes, por mucho que tú toques, por mucho que tú planees, por mucho que tú maquines en tu mente cosas que no tienes que hacer como hizo Adonías, no lo vas a lograr. Entonces, aquí en la iglesia no se trata de que tú hagas algo para llegar a un lugar específico. No se trata de que tú planees algo para tomar un puesto o un cargo de liderazgo. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti, dónde te quiere ubicar. En esa escalera, ¿dónde te quiere ubicar? En el primer peldaño, en el segundo, en el tercero. Y no es que ningún puesto sea más importante que otro, porque a veces nosotros humanamente pensamos, oh no, ella está allá y yo estoy aquí. No, delante de Dios todos somos iguales. Y ahí en el primer escalón, si Dios te puso ahí tú vas a dar fruto. Y si te puso en el tercero, ahí tú vas a dar fruto, siempre y cuando hagas ¿qué? Lo que dijo el consejo que le dio David a Salomón: obedece a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, sé fiel a Dios. Si tú haces eso, tú vas a dar fruto, tú vas a hacer la obra que Dios te ha llamado, tú vas a dar fruto en el lugar donde Dios te ha promocionado, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensamos que tenemos que ayudar a Dios. Ay, no, déjame hacer esto para ayudar a Dios. Dios no necesita ese tipo de ayuda de nosotros. Dios lo único que necesita es que nosotros lo amemos y lo obedezcamos. De lo demás, Él se encarga. Tú no necesitas hacer nada para llegar a donde Dios te quiere llevar. A menos que Dios te dé las indicaciones y que Dios te diga, mira, tienes que hacer esto. Y si ya Dios te da las instrucciones, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso se llama obediencia a la palabra, obediencia a Dios, obediencia a lo que el Señor te está mandando a hacer. Eso no se llama ayudar a Dios. Eso no se llama ayudar a Dios. Bueno, les voy a invitar que vayamos ahora, porque no podemos continuar la clase si no conectamos este pasaje de Primera de Reyes y esta historia con Primera de Crónicas, capítulo 28. Así que les voy a invitar que busquen en sus Biblias Primera de Crónicas, capítulo 28, porque ahí se nos habla de las últimas instrucciones de David. Últimas instrucciones del rey David dadas al pueblo y dadas también a su propio hijo antes de morir, ¿verdad? Porque ya aquí en Primera de Reyes ya llegamos al momento en que David muere y es enterrado. Pero antes de morir hubo unas instrucciones que no se pueden dejar pasar por alto, y esas las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 28. A ver, ¿quién comienza a leer? Amén. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino.
David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De mí, entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tú, hijo Salomón, edificarás mi templo y tus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas, como lo hace hasta ahora, haré que su reino perdure para siempre. Amén. Vamos a detenernos ahí un momentico. Gracias, Diameli. Fíjense, ¿cuál es la tarea que le asigna David a Salomón? Construir el primer templo, construir el templo, un sueño que estuvo en el corazón de David. Fíjense ustedes, me llama mucho la atención cómo el texto de los versos de este pasaje comienzan diciendo que en estas últimas instrucciones de David, David reúne en Jerusalén a todos los jefes y autoridades de Israel. Todos debían saber esto que David iba a dejar como instrucción, que no era nada más y nada menos que construirle el primer templo a Dios, para que ya el arca del pacto tuviera un lugar y ya no estuvieran más con los tabernáculos, ¿verdad? Y tuvieran un edificio, una construcción, algo merecedor de Dios, ¿verdad? Esto había sido un sueño de David. David quería construirle el templo a Dios. Y David reinó 40 años, como lo acabamos de estudiar. Pero ¿por qué David no pudo construirle el templo a Dios? Porque era un hombre de guerra, porque las manos las tenían manchadas de sangre, ¿verdad? No porque había matado a la deriva, voy a matar gente, no, él estaba conquistando, ¿verdad? Porque él fue un guerrero. Entonces, dice que por esta misma razón, Dios no le permite a él construir el templo de Dios. A ese hombre que, aunque fue un hombre obediente a Dios, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fue un hombre que conquistó y que hizo muchas cosas y que cumplió lo que Dios le dijo, también se equivocó, porque también lo hemos estudiado en las clases. No era él la persona señalada, indicada para construir el templo. Entonces aquí volvemos al punto de partida de la clase. Es Dios el que promociona, es Dios el que elige, es Dios el que decide. Porque ahora usted dice, bueno, David, 40 años rey, fue rey porque Dios lo puso allí, porque no fue que él se quiso poner, Dios lo escogió. Desde aún Saúl estaba reinando y ya Dios había escogido a David. Entonces, era el rey, tenía posesiones económicas, ¿verdad? Estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no le permite que sea él el que construya el templo? David se podía haber hecho esa pregunta también. No. Bueno, ¿y por qué no soy yo quien construyo el templo? Pero Dios dijo, no eres tú. No eres tú, porque has matado mucha gente en las guerras, porque tienes tus manos manchadas de sangre, ¿eh? Entonces, antes de morir David, reúne a todo el pueblo, reúne a los líderes y le dice, esto es lo que hay.
Y dice en el verso 3 y 4, nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia y de entre todos mis hermanos me eligió a mí. Fíjense cómo él desglosa, ¿verdad? De que fue Dios. Entiendan que fue Dios. Entiendan que Dios no escogió a mi familia porque era la mejor familia. Entiendan que yo no estoy en el trono o no estuve en el trono porque yo me puse. Fue Dios quien eligió. Lo dice una y otra vez. Entonces dice el verso, a pesar de esto, Dios no me permitió construirle el templo, aunque Él lo quiso. Dice, Dios no me permitió construirle el templo porque yo había participado en muchas guerras y había matado a mucha gente. Entonces David aquí acepta la voluntad de Dios y reconoce, yo no soy el indicado. Yo no soy el indicado. Y aquí nosotros también tenemos que entender, muchas veces nosotros en la iglesia escuchamos cosas como estas. Oh, pero yo estoy sentado aquí en el banco y aquel que llegó ayer, mira, ya está haciendo tal labor. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere, de dónde Dios te quiere poner. Se trata de muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, David les está diciendo, fue Dios. Y le dice, además, Dios me prometió que Salomón construiría el templo y sus salones y que lo tratará como un hijo. Dios dice, David dice, Dios va a tratar a mi hijo como un hijo, como me trató a mí. Y me prometió que él era el que iba a construir el templo. Siempre y cuando, volvemos, siempre y cuando, verso 7, yo tengo otra versión, pero ustedes léanlo en su versión. Dice, y si Salomón se esfuerza y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. ¿Qué tenía que hacer Salomón? Obedecer a Dios en todos sus mandamientos y esforzarse y ser valiente. Eso lo hablamos. Fueron los primeros consejos que David le da a su hijo Salomón. Esfuérzate, sé valiente. Oiga, porque tomar esa posición no era nada fácil. Sí, qué bueno, el rey de Israel, ahora la gente me va a respetar, me va a honrar, voy a tomar decisiones. Sí, pero voy a tener que hacer otras cosas también que los otros no van a querer hacer. Voy a tener que juzgar, voy a tener que tomar decisiones, voy a tener que estar claro de las cosas que hago, que digo, que pienso. Entonces no era tarea fácil. Necesitaba Salomón esforzarse y ser valiente. Porque ¿cuántos de nosotros muchas veces empezamos una labor y la dejamos a media? ¿Cuántos de nosotros muchas veces empezamos algo y le cogemos miedo? Y decimos, ¿y para qué yo me metí en esto? Mira ahora lo que tengo que hacer. Mira ahora dónde tengo que ir. Mira ahora lo que tengo que decir. Es fuerte. Entonces necesitamos esforzarnos y ser valientes. Y cuando somos líderes de ministerios y líderes en la iglesia y somos pastores y tenemos diferentes llamados y ministerios, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque a veces le cogemos miedo a la situación, porque son situaciones difíciles que se presentan delante de nosotros. Entonces es duro. No es solamente ver la parte buena, es bueno servirle a Dios. Pero con eso van a venir muchas cosas también que tenemos que saber enfrentar en amor, en obediencia, ¿verdad? Ya no bajo la ley, ay, me dio un empujón, le voy a dar un empujón para atrás, ¿verdad? Ay, me abofeteó, lo voy a bofetear para atrás, ¿no? Dice la palabra, ponle la otra mejilla y eso no es fácil, ¿verdad? Diameli. No, quería destacar que realmente el contexto histórico al que se estaba enfrentando el rey Salomón no iba a ser fácil porque era un pueblo extremadamente grande. No era un pueblo de 1 o 2 personas, Así mismo. Un pueblo de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Y además de eso, ya el pueblo, aparte que había crecido, que había conquistado, su padre dejó todas las conquistas, es decir, que él no tenía que cargar eso encima, le había dejado todo el territorio limpio, para disfrutar su reinado y hacer lo que quisiera.
me imagino, no quería estar ni en sus zapatos, Ajá. porque todas las personas somos diferentes, todos pensamos diferente, y el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, aunque el rey a veces decía y decretaba cosas, aunque el rey David lo hacía, el pueblo a veces desobedecía. Entonces se iba a enfrentar con un pueblo crudo, con un pueblo que tenía un remanente, pero con un pueblo también desobediente. Así mismo. Exactamente. Y es difícil. ¿Y qué se encuentra hoy con nosotros? ¿Qué se encuentra hoy Dios con nosotros? Lo mismo, Nosotros somos un reflejo de ese pueblo también, lo mismo. ¿verdad? Lo mismo. Día a día el Señor tiene que batallar, ¿verdad? Con eso que está dentro de nosotros. Y así como el pueblo de Israel también queremos desobedecer y desobedecemos, queremos pecar y pecamos, ¿verdad? Y caemos en muchas desobediencias y en muchas cosas igual que el pueblo de Israel. Entonces, David le dice en pocas palabras a su hijo: yo tenía este sueño y quería hacer este templo, pero Dios no me lo permitió por esta razón, y le da la razón, ¿verdad? Y le dice: vas a ser tú el que va a construir el templo porque Dios no me lo permitió. Ahora le dice: tienes que obedecer, tienes que conocer a Dios, tienes que adorar a Dios y tienes que servir a Dios. Ahí estaban los 4 requisitos que para David eran importantes que su hijo cumpliera. Y le dice: si tú lo haces así, Dios te va a prosperar, a bendecir y vas a lograr lo que te propongas, porque vas a estar obedeciendo a Dios. Y esto es también hoy para nosotros: obedecer a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Hoy nosotros como líderes en las iglesias donde Dios nos ha puesto, en ministerios donde Dios nos ha puesto, tenemos que tener eso presente. Y es como los tips, o ¿cómo más le dicen? El tip para el éxito, ¿verdad? En Dios o en el ministerio. Ahí está. Los componentes que forman un soldado para Cristo. Amén. Los componentes que forman, y me gusta mucho esa palabra que me dijo ahora, que forman. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado a la meta. Nosotros estamos en un proceso ahora mismo, Imagínense que nosotros somos barros en manos del alfarero y estamos en un proceso, Imagínese usted un jarrón de barro y usted y yo somos ese jarrón, pero quizás yo estoy en la arcilla desbaratada, media seca, quizás tú estás más húmedo, quizás ya tú eres la mitad del jarrón, quizás a ti ya te hicieron un asa del jarrón. Entonces cada uno de nosotros está en un proceso diferente. Pero en ese proceso, para permanecer en ese proceso y no secarnos y no desfallecer y no desobedecer, tenemos que estar aquí. Tenemos que estar obedeciendo a Dios, conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios, sirviendo a Dios, sea como sea la circunstancia. Estamos siendo moldeados, estamos en un proceso donde Dios nos está moldeando para llevarnos hasta allí. Si hacemos retrospectiva y vamos a cómo llega David al trono y cuántas cosas tuvo que pasar David, siendo Saúl todavía el rey, ya Dios lo había escogido, y cuántas cosas pasó David para llegar al trono, tuvo que pasar su proceso. Tú y yo, cuando Dios nos quiere ascender o promocionar y llevar y poner en un lugar para una misión, para una labor, para un servicio, también vamos a tener que pasar por un proceso. Y los procesos no siempre son buenos. O sea, sí son buenos porque nos van a llevar a algo, pero nos va a doler, nos va a doler. Vamos a tener que ser transformados. Entonces no es fácil. ¿Quién quería añadir algo? Héctor. Yo,
estaba mirando que es fácil, todo el mundo dice obedecer a Dios y eso es lo más fácil, lo más bonito que hay. Pero enséñeme usted cómo yo voy a estar obedeciendo a Dios todo el tiempo sin cometer un error. Ajá. Porque todos estos reyes fueron, todos tuvieron la desgracia después que estaban sirviendo a Dios, De caer. de caer precisamente en las tentaciones más horribles, Sí. por la cual ellos no pudieron hacer la casa para Dios. Así es. Si vemos a David, ¿qué fue lo primero que hizo David? Matar a Goliat. Era un ser humano. Era el enemigo y todo, pero era un ser humano. ¿Qué hizo Salomón? Ponerse Bueno, pero no me llegue todavía ya Salomón porque se me adelanta. No, que Salomón, ahora mismo Salomón está aquí fresquito, está en la mejor parte, Héctor. ¿Qué hizo Saúl? Empieza a ensuciar. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? No ensuciar. Ay, bien, dice, luego el rey David se volvió a su hijo Salomón y le dijo, Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Estoy en el verso 9. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. ¿Quién mejor que David, que como decía Héctor, hizo todo lo que hizo, ¿verdad? A pesar de amar a Dios y de obedecerlo. Así como también nosotros lo hacemos y nos equivocamos, para saber que si le fallaba a Dios, no iba a tener buenos resultados, iba a ser, a sufrir las consecuencias, ¿verdad? De su desobediencia o de su pecado, porque él lo había sufrido en carne propia, a él le había pasado en carne propia, él reconoció delante de Dios que le había fallado, que había hecho lo malo delante de Dios y que tuvo que sufrir las consecuencias de eso. Entonces dice el verso 10, no olvides que Dios te eligió para construir su templo. Por eso, sé fuerte y ponte a trabajar, dice esta versión. Así que agárrate los pantalones, ponte el cinturón y ponte a trabajar porque Dios te eligió para esta labor. Bien, dice a partir del verso 11. ¿Quién lo lee? A partir del 11. Amén. Amén. Entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenían en mente, para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. ¿Ya? No, sigue. David también dio instrucciones referentes a cuanto oró, en cuanto a oro, se dice en oro de mineral, ¿no? Sí. Y en cuanto a plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo. Le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata según la función de cada uno. Designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizos utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras, las vasijas, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro, cuyas alas se extendían sobre el arca del parto del Señor. Cada detalle de este plan le dio David a Salomón. Lo recibí por escrito de la mano del Señor. Amén. Amén. Y después le vuelve a decir lo mismo que le dijo en el versículo que la pastora acabó de leer. Y le dijo en el 20, David siguió diciendo, sé fuerte, valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque
el Señor tu Dios está contigo. Amén. Amén. Así termina David, después de darle todas esas instrucciones a su hijo, ¿verdad? Pero más adelante, en lo que leyó, acabó de leer Diamelia a partir del verso 11. Fíjense, David no solamente le dijo a su hijo, tienes esta tarea por delante. Yo no lo pude hacer porque tenía mis manos manchadas de sangre. Y Dios me ha dicho que eres tú la persona que va a construir ese templo para Dios. Y me gusta mucho ver cómo y entender cómo David, guiado por Dios, claro, hace las cosas. No solamente le da las instrucciones al hijo, no solamente le da la tarea al hijo, no solamente le da la tarea al hijo y le dice, eres tú quien va a construir el templo, sino que le da las instrucciones específicas. No solamente le dio el consejo de que mira, si sirves a Dios, si amas a Dios, si obedeces a Dios, te va a funcionar y vas a llegar a la meta y Dios te va a respaldar, sino que también estos versos me dicen que David no dejó al hijo con la papa caliente en la mano, como decimos nosotros, ¿verdad? Como a veces queremos salir de un ministerio donde estamos por X o por Y razón, por el motivo que sea personal de cada uno, y queremos dejar el ministerio así. No, mira, ya yo no voy a ser más líder del ministerio de alabanza. Ya yo no puedo, mira, lo entrego y ya. Eso lo hacemos mucho en las iglesias. No, mira, ya yo no puedo ser más presidente de oración, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos mucho aquí nosotros humanamente. Sin embargo, eso no es lo que deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Dejar las instrucciones. Dar instrucciones, ayudar a otros para que lleguen a donde Dios los quiere llevar. No es decirle, mira, esta papa caliente es tuya, mira, esto a partir de ahora esto es tuyo. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo camino? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo sirvo si no sé cómo hacerlo? Y David aquí le está dando todo a su hijo. El oro que tenía para eso, la plata. Los trabajadores, le dicen sacerdotes, van a trabajar contigo en la construcción del templo. Le da los planos, le da las medidas exactas y precisas. Le dice cuáles son los utensilios, de qué material iban a ser los utensilios, quiénes iban a trabajar con él. Se lo da todo. Lo acabó de leer de Amelia y está en la palabra. Todo. Incluso el pueblo también donó para la construcción del templo, ¿verdad? Entonces, la actitud de nosotros debe ser como líderes que ya estamos en un lugar donde Dios nos ha asignado, es preparar a otros para que vengan también detrás de nosotros a hacer la labor que quizás hoy me toca a mí hacer. Porque Dios hoy me ha llamado a mí a dar la clase dominical, pero no quiere decir que esto es vitalicio, ¿verdad? Esto quiere decir que yo estoy sirviendo a Dios por esta temporada, pero quizás mañana le toque a Libertad, quizás en 10 años le toque a Lucy. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como líder? Lo que hizo David, preparar a otros para que lleguen a ese lugar donde Dios quiere que ellos sirvan. Preparar a otros. Ustedes no han oído que muchas iglesias, sobre todo en Cuba, no sé aquí, pero sobre todo en Cuba, los pastores solían decir mucho, ellos son mis hijos espirituales, a ciertas personas de la iglesia, hermanos de la iglesia. ¿Y quiénes son los hijos espirituales? Todos nosotros tenemos hijos espirituales. Son esas personas que llegan al evangelio y que sienten en nosotros ese apoyo, esa enseñanza, ese ayudarte a caminar en este proceso. Te voy a llevar de la mano, te voy a enseñar cómo hacerlo. Y eso era lo que estaba haciendo David. Pablo también habló de los hijos espirituales que él tenía,
¿Quiénes eran esas personas que escuchaban a Pablo, sus enseñanzas, que él los tomaba de la mano y los ayudaba en las iglesias a crecer en la palabra, ¿verdad? Entonces no es de que tú vas a hacer y ya, no, primeramente consultar a Dios, si es Dios quien te ha promocionado y te ha llamado para hacer ese servicio. Y en segundo lugar es ayudar a las personas que Dios llama a llegar a ese lugar, no solamente decirle tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer, no, pero ¿y cómo lo voy a hacer? No, David dijo, mira mi hijo, esto es lo que sucede, esto es lo que te va a tocar hacer, aquí tienes el oro, aquí tienes la plata, aquí tienes los planos, los trabajadores que van a hacerlo, en el tiempo que todo, porque ya David tenía las instrucciones de Dios, ¿verdad? Entonces le dio, no sé si fue de Amelio o quién, que dijo que le había dado como el trabajo, que David había hecho como el trabajo adelantado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recuérdense también que Salomón iba a tener un reinado de paz. Alguien lo dijo por ahí, un reinado de paz. Ya David le había dejado el camino preparado. Ya David se había enfrentado a los gigantes por él. Ya David había conquistado. Entonces Salomón, el reino de Salomón iba a ser un reino diferente. Se le llamó un reino de esplendor. Entonces no es, mira, esto es lo que te toca, sino te voy a ayudar humanamente en lo que yo puedo para que llegues ahí. Te voy a dar las herramientas, te voy a enseñar cómo hacerlo, si es Dios el que te ha promocionado. Que el Señor me los bendiga en esta mañana y nos vemos en una próxima clase. Dios me les bendiga a todos. Tú conoces cada paso que yo doy. Mi destino está seguro en tu mano. No hay temor en el camino donde voy, pues tu plan para mi vida es soberano. Aunque camine en medio de la angustia, tú me das vida, me haces levantar. Tu diestra me salva, tu amor me sustenta. En tu fidelidad puedo descansar. Jehová siempre, no abandones la obra de tus manos, Señor. Mi corazón hoy se rinde ante tu amor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si el mañana parece una incertidumbre, recordaré lo que has hecho ayer. Tu palabra es la antorcha, es la lumbre que me enseña lo que habré de ser. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre.
cumplirás tu plan en mí. En tus manos descanso, Señor.